celebró el aniversario número 108 de la Constitución. Como lo anunció, no invitó al Poder Judicial, es decir, a Norma Piña, aunque sí a otros representantes de este poder con quien sí tiene pensamientos afines. Pam Bondi asumió su cargo como fiscal general de Estados Unidos. Donald Trump dijo que ella se va a encargar de acabar con los cárteles de la droga. Es oficial, Estados Unidos prohibió que las atletas trans puedan participar en las competencias femeninas. Dijo que tendrían una superioridad biológica. Argentina se salió de la Organización Mundial de la Salud. Javier Milei se sumó a Donald Trump y los acusó de las muertes a causa del COVID-19. Bienvenidos como siempre a este su espacio, que ya son las 11 de la noche y junto con todo este bello equipo le tengo los 30 minutos de información que necesita en el día. Mi nombre es Paula Barquet, ya lo sabe, y así arrancamos. Nosotros confiamos que vamos a tener un buen acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos y que el tema de los aranceles va a quedar, ahora sí que, como le dije al presidente Trump, pausado permanentemente. Así fue como la presidenta dijo que los aranceles del 25% de Estados Unidos a México podrían prácticamente desaparecer de manera permanente, pero pidió no hacer especulaciones y recordó que van a mantener mesas de trabajo con el secretario de Tesoro de Estados Unidos y con el secretario de Comercio para llegar a un acuerdo que pueda beneficiar a ambos países. A propósito del acuerdo para evitar precisamente esos aranceles que exigen a México aumentar también el número de elementos de la Guardia Nacional en la frontera. Hoy ya la mayoría de estos agentes están en los principales puntos para evitar el paso de migrantes y de drogas. Jorge Martínez nos va a explicar cómo se desplegaron. El despliegue de la Guardia Nacional en la frontera norte poco a poco se nota. En Baja California tienen la orden de no dejar sola la frontera ni un segundo. De 3.010 efectivos, 1.949 están en Tijuana, 500 en Tecate y 561 en Mexicali. En Coahuila fueron desplegados en los puentes fronterizos y zonas donde anteriormente había poca presencia de seguridad, 460 en Ciudad Acuña y 557 en Piedras Negras. En Chihuahua, la presencia de los elementos aún es discreta, pero se reforzará. En total habrá 2.620 elementos y 1.650 en Ciudad Juárez, 500 en Puerto Palomas y 470 en Ojinaga. En Nuevo León fueron desplegados 623 agentes en Anáhuac. Están apostados en carreteras y frente a la línea fronteriza. Mientras que en Tamaulipas fueron desplegados 743 efectivos, 207 en Nuevo Laredo, 186 en Ciudad Mier, 94 en Playa Bactac, 135 en Reynosa y 121 en Matamoros. En Sonora hay 564 y en Nogales 550. En San Luis Río Colorado 500 y en Sonoita y Agua Prieta 373. El gobierno federal acordó con Estados Unidos el despliegue de 10.000 elementos para vigilar los cruces fronterizos y evitar el paso de tráfico de personas, inmigrantes indocumentados y drogas. Y exactamente ese número envió ni uno más ni uno menos. Con información de plazas y corresponsales para Milenio Noticias, Jorge Martínez. Al mismo tiempo de este despliegue, Juan Ramón de la Fuente, el secretario de Relaciones Exteriores, tuvo una llamada con Marco Rubio, quien es el secretario de Estado de Estados Unidos, y lo hicieron para dar seguimiento a estos acuerdos a los que se habían atenido para el tema de los aranceles. La vocería del Departamento de Estado le agradeció a México por haber enviado ya las tropas y le reafirmó el compromiso que tienen ellos también para trabajar juntos en asegurar la frontera, desmantelar organizaciones criminales, detener la migración ilegal y el flujo de fentanilo, además de los precursores químicos de China. Y mientras tanto, Estados Unidos sigue renovando su gabinete. Hoy, Pam Bondi asumió su cargo como fiscal general de los Estados Unidos. Esta mujer fue la responsable, junto a otros abogados,
en este caso, defender a Donald Trump durante el juicio por documentos clasificados en el 2020. Durante su primer discurso como fiscal, se comprometió en devolverle la integridad al Departamento de Justicia y, mientras tanto, el republicano elogió la trayectoria de la fiscal y dijo que destruir a los cárteles será su tarea. Will fight violent crime throughout this country and throughout this world and make America safe again. But she's going to be fair, and she'll lead the Department of Justice in crushing violent crime, demolishing the gangs, which are all over the place. If you look, destroying the terrorist cartels is going to be a very big priority for Pam. En otro frente de nuestro vecino del norte, después de que ayer Donald Trump dijo que las fuerzas estadounidenses iban a tomar el control de la Franja de Gaza, hoy la ONU le respondió. De hecho, de voz del propio Antonio Guterres, el secretario general de esta organización, y le dijo que se deben proponer soluciones y no dar más problemas. Así lo dijo. In the search for solutions, we must not make the problem worse. It is vital to stay true to the bedrock of international law. It is essential to avoid any form of ethnic cleansing. To reaffirm the two-state solution. Any durable peace will require tangible, irreversible, and permanent progress toward the two-state solution. Por su parte, después de esta respuesta, Karoline Leavitt, la secretaria de la Casa Blanca, y Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, tuvieron que salir a matizar la propuesta de Donald Trump. Y es que aseguraron que su país no quiere colocar tropas como tal en la Franja de Gaza, sino ayudar en la reconstrucción de la zona. The president has not committed to putting boots on the ground in Gaza. He has also said that the United States is not going to pay for the rebuilding of Gaza. His administration is going to work with our partners in the region to reconstruct this region. Gaza has been severely damaged. If you look at the aerial imagery, you see what's happening. The billions of dollars that are going to be required for reconstruction are enormous. Some areas have been rendered unlivable now and for the foreseeable future. And so what President Trump announced yesterday is the offer, the willingness of the United States to become responsible for the reconstruction of that area. We have a 10. Siguiendo con Estados Unidos, hoy Donald Trump firmó, en este entorno rodeado de pequeñitas, firmó una polémica orden para prohibir que las atletas trans puedan participar en las competencias femeninas. De acuerdo con el republicano, las participantes tienen una ventaja injusta debido a su identidad biológica, por lo que esto podría perjudicar la participación de algunos equipos que estén integrados solamente por mujeres transgénero. Sin embargo, pues los estudios sobre todo este tema, que es amplio, no han sido tan contundentes. Por ejemplo, un estudio de tantos publicado en 2023 concluyó que muchas diferencias físicas entre los sexos se reducen o desaparecen con la terapia hormonal de afirmación de género, mientras que hay otras investigaciones, como una del Comité Olímpico Internacional de 2020, que señaló que las atletas transgéneros sí tenían mayor fuerza de agarre, por ejemplo, lo que les da una ventaja en algunas disciplinas. Por lo tanto, pues como puede ver, no hay conclusiones absolutas. Sin embargo, esta orden ejecutiva sí lo es. Además, cabe señalar que la Casa Blanca no aclaró cómo va a afectar esta orden ejecutiva, por ejemplo, a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en el 2028, que están tan próximos, porque en dicha competencia las personas trans no están excluidas, es decir, se les permite participar. De hecho, el año pasado en la competencia de París hubo unos 200 atletas que se identificaron como tal. Vamos a temas de política, pero en nuestro país. Hoy se realizó el evento del aniversario número 108 de la Constitución mexicana, que resultó ser muy polémica. ¿Por qué? Porque tanto la presidenta como los asistentes resaltaron, por un lado, el trabajo que habían hecho para frenar los aranceles que quería imponer Donald Trump, pero también, obviamente, lo complicado fue que no apareció en ningún lugar el Poder Judicial. La crónica es de Moisés Durán.
Lo que tendría que ser una celebración más de la promulgación de la Constitución de nuestro país, se convirtió en un acto para aclamar a la presidenta Claudia Sheinbaum y darle respaldo ante la embestida de Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Desde que entró al recinto hasta que se sentó en su lugar, los asistentes no se cansaron de aplaudirle y lanzarle porras. Además de la presidenta, en la mesa principal estuvieron integrantes del gabinete, los representantes del Poder Legislativo y el gobernador anfitrión. Detrás de ellos, los gobernadores de todo el país, morenistas y también de oposición. Durante los discursos oficiales, las flores no faltaron para la presidenta por el tema de Estados Unidos. Presidenta, hacemos un reconocimiento a su serenidad y a su firmeza, a su sensatez y capacidad de diálogo para defender los intereses del país. Decirle con mucha claridad y firmeza todo el apoyo, todo el acompañamiento y absoluta confianza en sus decisiones. Que nos acaba de dar una lección enorme de firmeza, de valentía, de defensa de la soberanía y la independencia nacional. La presidenta agradeció el gesto y ya durante su intervención tampoco dejó fuera el tema de Estados Unidos. En estos tiempos en los que aparecen amenazas a nuestra soberanía nacional, en los que el espíritu intervencionista asoma a las puertas de nuestra patria, es momento de recordar la historia y nuestra grandeza. México. Durante este evento hubo algunas sorpresas. A pesar de que la presidenta dijo que no habría ningún representante del Poder Judicial en esta ceremonia, a pesar de haberse llamado republicana el día de ayer, como se lo platiqué también, sí decidió invitar a las ministras afines a la 4T, aunque no a la presidenta de la Suprema Corte. Es decir, sí fueron Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Lenia Batres. Asistieron. Incluso justificaron su presencia. Yasmín Esquivel dijo que la ausencia de Norma Piña fue porque no respaldó a la presidenta durante la imposición de aranceles a Donald Trump. Así lo dijo en entrevista con mi compañero Jaime Núñez. Nosotras, las ministras Lenia Batres, la ministra Loretta Ortiz y su servidora, formamos parte del Poder Judicial. Efectivamente, pues hay una ausencia de la ministra Norma Piña, como ausente también estuvo la ministra Norma Piña en torno a la unidad y solidaridad que las instituciones de la República otorgaron y dieron en torno a la presidenta de los Estados Unidos mexicanos. Ausente estuvo el mensaje de la presidenta de la Corte con relación a los acontecimientos que se están dando en el país del norte. Por su parte, la oposición ya reaccionó a toda esta situación. Ricardo Anaya, el coordinador de los senadores del PAN, dijo que es muy hipócrita pedir unidad en la situación con Estados Unidos, pero al mismo tiempo dejar fuera un poder durante la celebración de la Constitución. Nos parece una enorme torpeza desde el punto de vista político, porque ante la amenaza extranjera que ha presentado Donald Trump, por un lado, el gobierno hace llamados a la unidad nacional, se pide que todas y todos cerremos filas, pero eso es solo en el dicho, porque en los hechos lo que hacen es dividir, lo que hacen es excluir, lo que hacen es seguir con esta política de la polarización y de la división. Incluir al Poder Judicial de la celebración nos parece un absurdo total, siendo el día de la Constitución. Eso sí, invitaron a las ministras afines a la 4T en un acto, digamos, descarado. Los juzgadores, por supuesto, también criticaron la decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum porque los involucra en el Poder Judicial. En este comunicado aseguran que la acción solo demuestra el desequilibrio de poderes y que hay un régimen en donde la única visión es impuesta a la fuerza. También le pidieron a la comunidad internacional vigilar a las autoridades mexicanas y exigir que se restaure la independencia de poderes. Aquí es muy importante recalcar que hace 2 años, durante este mismo evento, Norma Piña fue señalada y criticada por haber roto el protocolo después de que se quedó sentada durante la entrada del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. Es decir, desde entonces ya había tensión. Ahí mismo Claudia Sheinbaum anunció que va a enviar 2 iniciativas de reformas constitucionales. La primera para que no haya reelección en ningún puesto de elección popular y la segunda es para que ningún familiar de un servidor público pueda ocupar
de manera consecutiva un cargo de elección popular. Así lo dijo. Estoy enviando al Congreso de la Unión 2 nuevas reformas constitucionales. La no reelección a ningún puesto de elección popular. Sufragio efectivo, no reelección. La segunda, la prohibición expresa de que ningún familiar pueda suceder de manera inmediata a otro tratándose de un puesto de elección popular. Es decir, no al nepotismo. Vamos a pasar a temas de seguridad. En Sinaloa, después de las distintas marchas que se han realizado en el estado para exigir la renuncia del gobernador Rubén Rocha por la violencia en la entidad, hoy él mismo contestó a la demanda ciudadana y esto fue lo que dijo. ¿Qué tal la situación en el estado? Van caminando bien. Oiga, ayer el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, planteaba que podría haber una revocación de mandato en el caso de su mandato. Es un mecanismo que contempla la ley. Yo inicié una nueva ley para tal efecto. Está el mecanismo cuando se requiera. Eso es muy importante para determinar que si el pueblo pone, el pueblo quita. Y Gerardo Fernández Noroña expuso que en caso de que el pueblo de Sinaloa decida realizar esta revocación de mandato, el primero que lo respetaría sería el propio gobernador. Esto dijo. Quisiera dar un saludo especial a mi amigo, compañero de lucha, gobernador Ricardo Rocha Moya. Ricardo Rocha Moya. Un saludo de Ricardo Rocha. Bueno, y hablando de Sinaloa, hoy durante una revisión de rutina en el centro penitenciario de Aguaruto, se aseguraron un sistema de Starlink, que es este dispositivo de conexión a internet de la empresa Elon Musk, ¿sí? Adentro de una cárcel, botellas de bebidas alcohólicas, armas blancas y 3 desarmadores. En la inspección participó la Policía Estatal Preventiva y con la colaboración de la Seguridad Periférica proporcionada por la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional. Hasta el momento no se ha informado si se van a tomar medidas disciplinarias contra los internos que tenían en su posesión estos artículos. Y mientras tanto, hablando de penales, después del enfrentamiento que se registró al interior del penal de Villahermosa en Tabasco, que dejó, como aquí se lo informé, 7 reos muertos y 14 heridos, hoy el secretario de Gobierno de Tabasco, José Ramiro López, aseguró que estos hechos se debieron a la pugna de 2 grupos delictivos. De acuerdo con el secretario, las organizaciones son el Cártel Jalisco Nueva Generación y la Barredora, que se disputan la región. Este conflicto se extendió al interior del penal. Lamentable lo que hemos venido diciendo. A veces que no gusta, pero bueno, la maleantada que está afuera está en un enfrentamiento y también adentro, en el penal, está la lucha entre las mismas 2 fracciones. Se dan aquí afuera y se dan adentro. ¿Cómo? Lamentablemente, ¿verdad? Pues digo, los fallecidos son gente que se dedica a delinquir, pero son vidas humanas, ¿verdad? De cualquier manera. Mientras tanto, en otros temas de seguridad, en este espacio le informé sobre el atentado que sufrió en octubre del año pasado Diana Sánchez Barrio, la líder comerciante y diputada local de la Ciudad de México. Hoy reveló en una entrevista exclusiva que el atentado contra su vida fue planeado por sus propias primas. Según Diana Sánchez, este ataque ocurrió el 17 de octubre del año pasado, fue motivado por un cobro de 5 millones de pesos que estas parientes exigían. Recordemos que por estos hechos 2 personas resultaron muertas, entre ellas un familiar de la lideresa. Identifico al tirador, ¿no? Por supuesto, porque quiero decirte que lo conozco desde niño. El que me dispara, lo conocemos.
son parientes de mi prima Claudia Morales y Erika Morales. La investigación sigue. Sabemos que ellas son las intelectuales y lo vamos a demostrar con transparencia. Antes de irnos a un corte, ponga mucha atención, por favor, porque después de un mes de suspenderse, las autoridades de Ecatepec anunciaron que regresa el sistema de pago de parquímetros. Esta decisión se tomó después de que los estacionamientos subieron sus cuotas. Además, los llamados franeleros, pues apartan los lugares con cubetas y con botes y cobran por estacionarse en la vía pública, y es parte de lo que quieren evitar. De acuerdo con las autoridades, el proceso todavía está en trámite, por lo que no hay fecha para su operación. Con esto nos vamos a un corte y al regresar, el metro de Bruselas fue el escenario de un tiroteo. Una banda de narcotraficantes está relacionado. Volvemos con esto y más. Bueno, y regresamos ahora con más información de lo que ocurre en el mundo. Hoy el gobierno de Argentina anunció que se va a retirar de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. De acuerdo con la administración de Javier Milei, la decisión es por sus profundas diferencias con la gestión sanitaria que lleva a cabo, alineándose con la decisión que anunció su máximo aliado, el presidente estadounidense Donald Trump. Manuel Adorni, quien es el vocero de la presidencia, lo anunció así oficialmente. El presidente Milei instruyó al canciller Gerardo Wertheim para retirar la participación de la Argentina en la Organización Mundial de la Salud. La misma se sustenta en las profundas diferencias respecto, por supuesto, a la gestión sanitaria, especialmente durante la pandemia. Mientras tanto, en Colombia, el presidente Gustavo Petro desafió la guerra contra las drogas en Latinoamérica y aseguró que la cocaína no es tan mala como el whisky. Esta declaración fue criticada por los legisladores que lo acompañaban. Este es el informe de incumplimiento y es fatal, y se lo digo al pueblo porque me da vergüenza. De 195 compromisos se han incumplido 146. Hay una decisión que debemos tomar porque estamos en cadena nacional, hay un partido de fútbol. No, sigue, hay uno llevamos 2 horas y está, compañero, el que quiera pero seguir si usted viendo me este permite, consejo, lo sigue viendo, el que quiera ver el partido, pues lo sigue viendo, ¿no? Llegó el ministro de Educación, bravo. Entonces, ya pasé por educación, ministro. Presidente, póngame un poquito de atención, por favor. Porque mire nuestra agenda en el Ministerio de Educación Nacional. La cocaína es ilegal porque la hacen en América Latina. No porque sea más mala que el whisky. USAID no puede pagar nuestros funcionarios. USAID se acabó, presidente. Lo amamos a usted, presidente, yo a usted lo amo. Se lo digo con toda sinceridad. El presidente. El metro de Bruselas en Bélgica fue el escenario de un tiroteo. Los hechos ocurrieron cuando 2 hombres armados entraron a las instalaciones y comenzaron a disparar al aire. Las autoridades confirmaron que no hubo heridos, pero como parte de las investigaciones decidieron cerrar por unas horas la estación. Hasta este momento se sabe que el hecho estaría relacionado con una banda de traficantes de drogas, misma que en los últimos meses ha sido la causante de varios enfrentamientos por la plaza. Salvador Frausto, director de investigaciones especiales de Milenio, nos traes un adelanto de lo que mañana vamos a poder leer en nuestra versión impresa. Salvador, siempre tu espacio, bienvenido. Muy buenas noches, Paola. Te traemos un adelanto de lo que vamos a llevar mañana en la edición impresa de Milenio Diario. Traemos un reportaje sobre los silenciadores del crimen. Nos referimos a que ha aumentado la producción de silenciadores para armas de fuego desde las armerías de Estados Unidos en 8,000%. Y esta cantidad de aumento en este tipo de artefactos
ha llegado a las calles de México, concretamente a los miembros del crimen organizado. Es decir, los antiguos gatilleros ahora son sicarios profesionales que pueden huir con más calma de los crímenes. Es un reportaje de mi compañero Oscar Valderas. También traemos, como parte de la cobertura especial que está realizando el equipo de Milenio en la frontera, un reportaje de Liliana Padilla de cómo en Oklahoma están teniendo una idea que atenta contra los derechos humanos de los migrantes. Esto quiere decir que en algunas escuelas están estudiando si van a pedir la situación migratoria de los niños para ver si pueden mantenerse en las escuelas. También traemos, y no se pierdan, la historia de las negociaciones para la compra-venta de TikTok. Es una investigación muy interesante del New York Times en este convenio que tiene con Milenio, con Grupo Milenio. Y finalmente toda la cobertura sobre Maco, sobre la Semana del Arte en M2, un reporte muy completo. Muy buenas noches, Paula. Buenas noches, Salvador. Gracias siempre. Bueno, y para irnos como todos los días bien y de buenas, para que la ciudadanía tengamos una participación activa ya en la democracia. Mañana mismo se va a realizar la primera sesión de política nocturna organizada, sí, por la ciudadanía. Se trata de un nuevo espacio público, colectivo y libre en el que pueden participar funcionarios, pero también artistas, activistas, obviamente periodistas que toquen temas de coyuntura pública, entre muchos otros. Para confirmar su asistencia pueden visitar este link que está en pantalla y el acceso es totalmente gratuito. Todas las voces son bienvenidas. Gracias siempre por acompañarme en este espacio. Nos vemos mañana. Descansen.